tres clases de personas. Vamos a hablar de el hombre natural, vamos a hablar de el hombre carnal y vamos a hablar de el hombre espiritual. Gloria a Dios. Y a ver, en esas tres clases de personas, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde se encuentran los que nos miran por esa cámara? Y de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos confronta y nos hace entender que si Dios no está en el ser humano, en su corazón de verdad, aunque diga lo que diga, la religión no lo puede salvar, ser bueno tampoco lo puede salvar, porque el único que salva es por su gracia y por su amor, y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces quiero leerle lo que dice 2 de Corintios, capítulo 13, el verso 5. Y de este verso vamos a hablar. 2 de Corintios 13, 5. Dice el apóstol Pablo: examínese, ya sea nosotros mismos, examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Entendió eso? Amén. Se lo vuelvo a leer. 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Aquellos que tenemos deseo de adorar a Dios, aquellos que tenemos deseo de venir a la casa de Dios, aquellos que tenemos deseos de hablarle a otro del amor de Dios, aquellos que defendemos la causa de Cristo, es lo que Pablo está diciendo: examínense. Si nada de eso, si les da vergüenza hablar de Jesús, si no tienen deseo de alabar a Dios, si no les interesa nada de lo que dice la palabra de Dios, entonces su fe, aunque diga que la tiene, está reprobada. Pero si su fe está aprobada, usted tiene deseo de congregarse, tiene deseo de alabar a Dios, tiene deseo de compartirle a otro, tiene deseo de hacer la obra de Dios, entonces su fe ya está, el examen aprobado. Amén. Y espero que así estemos los que estamos aquí. Y espero que así estemos los que nos están mirando. Amén. Que su fe está aprobada. Entonces vamos a hablar del hombre natural. Que es la persona que no es espiritual. Es la persona que no ha sido todavía regenerada. Persona gobernada por sus propios instintos. En otras palabras, no le interesa nada de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios sobre esto. 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural. ¿Qué cosa es el hombre natural? Las cualidades de un ser que se manifiestan en varias características que marcan y exhiben su existencia. Eso es lo que significa el hombre natural. Entonces Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque esto se ha de discernir espiritualmente. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, porque a veces personas tienen una Biblia, les aburre cuando abren, la leen, pero no la entienden. Y la tendencia es tener la Biblia abierta a la entrada de la puerta de una casa,
o tener la Biblia abierta en la sala de la casa. Pero desafortunadamente, teniendo la Biblia abierta, eso no garantiza de que verdaderamente conoces al verdadero Dios. Porque la Biblia no tiene que estar abierta, la Biblia tiene que estar en el corazón del ser humano. Porque Dios dice en el Salmo 119, 105 que la palabra es lumbrera en nuestro caminar. Entonces el hombre natural no puede entender estas cosas. Porque la persona todavía es incrédula y no puede discernir las cosas espirituales, aunque diga que ama a Dios, aunque diga que Él está seguro, aunque diga lo que diga. Cuando vamos a la palabra de Dios, lo desarma por completo. Porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es espíritu y es útil para enseñarnos, es útil para guiarnos. Entonces, esta palabra confronta a la persona que vive bajo esos instintos. Es una persona que todavía no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Una persona fingidora, una persona artificial. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Alguien que finge? ¿Alguien artificial? ¿Conoce a alguien así? Pero no aquí en la iglesia. No el que está a tu lado. No, no mires a un lado. Hay personas que fingen que están, pero eso no quiere decir que sí están. Para estar tenemos que entender los principios que Dios lo tiene diseñado para que nosotros podamos ejecutarlo en nuestra vida. Esta persona ni comprende, ni le interesa, ni acepta los principios de Dios. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Efesios 2:3. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Lo que pasa es que ahora nuestra naturaleza ha cambiado y ya no tenemos la naturaleza del mundo, ahora tenemos la mente de Jesucristo. Por eso ahora hemos cambiado de naturaleza. Ahora entendemos verdaderamente quién es Dios. Cuando abres la palabra, la empiezas a entender. ¿Por qué la empiezas a entender? Porque ahora el Espíritu Santo que está en ti es el que te enseña, el que te guía, es el que te instruye. Y por eso ahora hay entendimiento de la poderosa palabra de Dios que tiene vida en aquel que la lee, en aquel que la escudriña, en aquel que la camina, en aquel que le cree a Dios. Entonces esa es la diferencia entre el hombre natural y aquel que desea verdaderamente de corazón conocer al verdadero Dios. Toda persona que no es salvo está muerta espiritualmente. Por eso no puede entender lo que dice la palabra de Dios. Por eso le aburre. Por eso puede venir y congregarse, puede venir y sentarse en una iglesia. Pero al momento empieza a inquietarse, empieza a mirar para todos lados, ve un montón de locos levantando la mano. Él no se siente que pertenece allí y por eso se va, porque está aburrido, porque no puede entender nada de esto. Pero aquel que entiende y sabe que el que está adorando es al Dios verdadero, el Dios que murió en una cruz por ti, el Dios que resucitó, el Dios que está garantizado vida y vida en abundancia, entonces tú tienes deseo de agradecimiento en tu espíritu, de levantar las manos, de abrir tu boca, expresar sentimientos y decirle: Señor, te amo, te adoro, te exalto y te glorifico, porque a ti solamente doblaré rodillas, a ti solamente levantaré mis manos y adoraré en espíritu y en verdad. Entonces es ¿por qué? Porque estás entendiendo verdaderamente quién es Dios, porque hoy en día el Espíritu de Dios está morando en nosotros.
Y esa es la diferencia. Bendito sea Dios. Entonces esta persona ni acepta, porque está bajo el dominio de Satanás, está esclavo del pecado, está bajo la condenación eterna y ningún esfuerzo humano puede salvarle. Lo único que le puede salvar es la gracia, la misericordia de Dios y la fe que pueda aceptar a Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí estamos nosotros. Entonces, dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo no es el Dios que nosotros conocemos, al que alabamos y adoramos. El Dios de este siglo se llama Lucifer, Satanás. Por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento, endureció su corazón. ¿Para qué? Para que Cristo no entre allí. Entonces tú y yo tenemos que estar sumamente agradecidos de Dios, porque nos le escapamos a Satanás, recibimos a Jesucristo y hoy en día tenemos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. No sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Amén. En el libro de Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso es que el ser humano está como está. Y por eso es que este hombre natural, que le llamamos mundano, no le interesa las cosas espirituales del Dios Todopoderoso. Y el apóstol Juan, en la carta de Juan, primera de Juan 2, del 15 al 17, Juan da un diseño y dice, y aquí le habla a aquel que de alguna manera ha invocado el nombre del Señor. Le dice, no ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esta persona está bajo el dominio de Satanás y es esclava de los deseos de su carne. Gálatas 5, esto se lo quiero enseñar bíblicamente. Esto no es que lo agarré de otro libro de historia, no, lo agarré de la palabra poderosa de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, las obras de la carne. Y entonces da una serie de lo que es. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, que es divisiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de la cual dice Pablo, les digo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta clase de persona no tiene conciencia de que el Espíritu Santo se necesita para guiar nuestros pasos en esta tierra. Porque el que no ha recibido a Cristo no tiene el Espíritu Santo.
Por eso este ser es carnal, es mundano. Romanos 8:9 dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno, aunque diga lo que diga, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya sea Cristo no está allí, el Espíritu Santo no mora allí. Entonces por eso la persona está muerta espiritualmente. Y el que está muerto espiritualmente fácil se deprime, se desanima, se angustia, se afana, todo lo ve imposible de llegar. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios, aunque las cosas mismas estén pasando, esta persona dice, no, yo en Cristo lo puedo, voy a avanzar, no voy a detenerme, Dios está conmigo, Él me va a ayudar, Él me va a guiar, Él me va a sanar, Él me va a proveer, porque no voy solo, Cristo va conmigo como un poderoso gigante. Entonces esa es la diferencia al tener a Cristo y no tener a Cristo. Por eso los cristianos, el que dice yo soy de Cristo, usted tiene que tener gozo en su corazón. Usted no puede decir yo soy de Cristo y tener una cara chupando limón, amargada, una cara frustrada. No, usted tiene que sonreír porque sabe que Cristo es su Señor y Él lo ha salvado, Él lo ha perdonado, Él lo ha restaurado y le ha regalado la vida eterna sin merecerlo. Por eso usted y yo tenemos que tener siempre gozo en nuestro corazón. Ahora, tampoco se puede estar riendo de todas cosas, porque ya eso es el extremo. Ve una mosca y se ríe. Ve una cucaracha y se ríe. Le ve a alguien la peluca y se ríe. No, el gozo tiene que estar dentro y tiene que fluir dentro de usted. Y no frustrarse por los acontecimientos. Amén. Amén. Entonces, la Biblia dice que esta persona, acuérdense que estoy hablando del hombre natural, esta persona es esclava de la carne. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que las demás personas. Pero ahora hay un cambio. Ya Dios no tiene ira contra nosotros. Ahora tiene misericordia de nosotros. Le fallamos, nos restaura y nos volvemos a levantar en el nombre de Jesús. Y esa es la diferencia. Entonces, esta persona mundana, le podemos decir, simpatiza con este mundo. Por eso se afana y se afana y se afana y quiere ganarse todo el dinero del mundo porque piensa que cuando muera se lo va a llevar. Pero aquel que ha entendido lo que Dios dice, usted es feliz con lo que Dios le ha dado. Porque usted come, usted tiene salud, usted, la familia está bien. En otras palabras, Dios está en control de toda situación. Por eso la palabra dice que no has visto, dice el Señor, justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. Porque el proveedor es nuestro Dios. Y Él lo ha dicho y Él lo ha hecho por la historia. Ningún hijo de Él puede decir, tengo hambre porque Dios no me ha sostenido. Dios se ocupa de las aves del campo, de los animalitos. ¿Cuánto más no se va a ocupar de nosotros que somos sus hijos? De alguna manera Él va a proveer para que usted pueda comer. Entonces dice la Biblia, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad tuya con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La persona que no es espiritual confía
en el razonamiento humano. Piensa, confía en su propia sabiduría, confía en su propia fuerza, confía en su propio dinero, confía en su propio poder. Desafortunadamente, nada de eso lo hace ser feliz. Porque el único que nos hace ser feliz se llama Jesucristo. Esta persona está muerta espiritualmente. Sufre en vida. ¿Por qué? Porque es renuente a entender que Dios es real. Pero cuando nosotros entendemos que hay un creador de todas las cosas, entonces el Espíritu Santo nos quita la venda, nos abre los oídos espirituales y empezamos a entender y a profundizar cosas de que Dios sí es real. Por eso es que nos congregamos, porque sabemos que no es en vano buscar de Dios, porque sabemos que hay planes, propósitos y promesas de Dios para aquel que lo está buscando. Quizás no se va a cumplir hoy, quizás no se va a cumplir mañana, pero Dios cumplirá su propósito en sus hijos, porque somos obra de sus manos, y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Ese es nuestro Padre. Ahora quiero hablar bien rapidito del hombre carnal. Esto es el cristiano carnal, el que recibió a Jesucristo, pero todavía camina en la chuleta. ¿Sabe lo que es la chuleta? La carne. El hombre carnal, mire lo que dice Romanos 7, 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ya sea en la palabra. Pero veo que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto lo habló Pablo. Pablo era un hombre común y corriente, no era un ángel de Dios. Un hombre pecador también, pero entendió los planes y los propósitos de Dios, y así mismo tenemos que entenderlos nosotros también. Aunque los creyentes nacidos de nuevo recibimos la nueva vida en Cristo por medio del Espíritu Santo, aún se conservan deseos de la carne con inclinaciones pecaminosas. Por ejemplo, Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden, aunque quieran, aunque se empujen, no pueden agradar a Dios. Y ahí mismo Romanos 8:13: porque si viven conforme a la carne, morirán. No está hablando que vas a morir físicamente, vas a morir espiritualmente. Si mueres espiritualmente, estás perdido, lo perdiste todo. Por eso el Señor hizo el diseño, dijo: no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque al congregarnos nos llenamos de la palabra de Dios. Al congregarnos todos juntos alabamos y adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Al congregarnos nuestra fe se fortalece porque escuchamos la palabra de Dios. Al congregarnos nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque sabemos que venimos a la casa de Dios, recibimos de Dios y ahora nos vamos con regocijo porque Dios habló a nuestra alma. Por eso es de esa manera. Y no todos los creyentes hacen el esfuerzo requerido para vencer la naturaleza pecaminosa. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivíamos antes nosotros? De esa manera. Ahora, si tú sigues viviendo igual que antes,
es porque todavía verdaderamente no ha habido un cambio genuino en tu vida. Tiene que haber un cambio, porque el poder de Dios a través del Espíritu Santo cambia nuestro ser. Nos cambia de adentro hacia afuera. Entonces por eso dice así, Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, criado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Por eso es que aquel que era alcohólico, Dios lo transformó y ya no es más alcohólico. Aquel que era drogadicto, Dios lo transformó y ya no es más drogadicto. Aquel que era una prostituta, Dios lo transformó y ya es una prostituta. Aquel que era homosexual, Dios lo transformó y ya no es más homosexual, es un hombre. Aquella que era liviana, ya es una mujer verdaderamente. Aquel que era chismoso, ya no chismea más. Aquel que le gustaba murmurar, ya no murmura más. ¿Por qué? Porque el viejo hombre se fue y entró el nuevo hombre, que es Jesucristo de Nazaret. Por eso es que está ese cambio en nuestras vidas. Y no podemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para aquel que lo cree. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿cuál es el estado de los creyentes carnales? 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tú no puedes ser cristiano y estafar a la gente. Tú no puedes ser cristiano y a escondidas emborracharte. Tú no puedes ser cristiano y vivir una vida de un mundano. Tiene que haber ya un cambio en nuestras vidas. Estamos luchando, no hemos llegado todavía a la estatura del varón perfecto, pero ahí vamos avanzando. Dios nos está puliendo, Dios está quitando cosas en nosotros, estamos mejorando cada día, porque ahora el hombre interior se está fortaleciendo en el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y eso es lo que hace Dios en la vida de los seres humanos. Cambiar nuestro interior, el viejo hombre. Por eso dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasan. Lo que hacías antes se fue. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nueva. ¿Me está entendiendo? Qué bueno. El verdadero cristiano crucifica y muere a su carne. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Me tendré que meter en un barbecue? No. Morir a la carne es rechazar y oponerse a lo que el mundo te ofrece. Ya sea, no es que te va a salir una aureola y te van a salir alitas, no. Seguimos en esta tierra, somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un diseño de Dios ya para nosotros. Y Dios ha preparado un lugar mejor que este, que se llama el planeta Tierra en estos tiempos. Y allá Él es donde nos va a llevar. Entonces dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nosotros los creyentes luchamos diariamente contra la carne. ¿Quién de ustedes lucha contra la carne diariamente? ¿Luchamos todos? Si usted dice que usted no, mire, salga corriendo de aquí porque lo vamos a echar a perder. Estamos en esa lucha. Pero sabemos que vamos a llegar. No solo, con Cristo vamos a llegar. Entonces dice
Según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura. Por eso es que hoy en día aquel que no lo vio por años, hoy lo ve y dice, estás diferente. ¿Le han dicho eso? ¿Y por qué tú crees que estás diferente? Porque ahora hay un cambio en ti. Antes eras un amargado, hoy en día eres uno que tiene gozo en el corazón. Antes era uno que robaba. Gloria a Dios que aquí no había ninguno así. Hoy en día ya no lo puedes hacer, porque el Espíritu Santo te detiene y te dice, eso está mal. Estafar a alguien, eso está mal. Chismeamos, mentimos, pero también Dios nos va cambiando eso. Y cada día vamos mejorando, y mejorando, y mejorando, y mejorando. Ahí es donde dice, llegar a la estatura de un varón perfecto. Para allá vamos. ¿Cuántos están listos para ir para allá? Pero hay una advertencia a los creyentes carnales. Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen. Acuérdense que nos está hablando a la iglesia. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, o ya sea recogerá. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué es preferible sembrar? ¿Para la carne o para el espíritu? La carne te lleva al foso de fuego. El Espíritu te lleva a la gloria de Dios. Estas personas deben comprender que es imposible participar de las cosas del Señor y las cosas de Satanás al mismo tiempo. Los ojos de Dios ven todo. Y a veces Él nos da oportunidad y oportunidad y oportunidad y oportunidad que hagas un paro y retrocedas. Pero cuando seguimos hacia adelante, ahí Dios nos confronta. Pero no es para destruirte, es para mejorar tu vida espiritual. El diablo te destruye, Dios te mejora. Por eso es preferible estar con Dios y estar con Satanás. Porque el que está con Satanás lo destruye. El que está con Dios lo construye y le da vida. Le da paz, le da gozo, le da amor, le da benignidad, le da templanza. Los frutos del Espíritu empiezan a nacer en esa persona espiritual. Y eso es lo que hace Dios en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21 dice, no puede beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando busquemos a Dios con todo nuestro corazón, seremos librados del poder de la carne y de la naturaleza pecaminosa. Dios tiene planes para nosotros. Ahora quiero hablarle del hombre espiritual. Creo que ahí estamos todos nosotros, ¿verdad que sí? No somos ni carnales, ni mundanos, somos solamente espirituales. En otras palabras, ya ni el piso pisamos de lo espiritual que somos. El hombre espiritual es la persona que ha sido regenerada y la persona que tiene el Espíritu Santo. Esta persona siempre piensa en lo espiritual. Siempre piensa en buscar de Dios, en hablarle a otro de Dios. Está buscando la manera de servir a Dios y a su prójimo.
Esta persona espiritual no le salen palabras maldicientes de su boca. Le salen palabras de amor. Porque ahora el amor de Dios mora en él. Pero si usted es un creyente y cuando abre la boca lo que le sale es fuego que quema, entonces hay que ver eso. Hay que pedirle a Dios que apague ese fuego que está en tu lengua. Porque con la misma lengua amamos y bendecimos a Dios, y con la misma lengua maldecimos al que está a su lado. Entonces, esta persona espiritual tiene que haber una transformación en su vida. Tiene que dar testimonio de su vida. Los que lo miren no lo pueden señalar. Lo pueden señalar y decir, ese es un verdadero hijo de Dios. Ese, como habla, como camina. Por eso le decían a los discípulos, este anduvo con él. Estos andaban con él porque hablan igual que él. Entonces, ese es nuestro lenguaje espiritual. La persona espiritual tiene deseo de congregarse. Ustedes hoy tuvieron deseo de congregarse. La persona espiritual tiene deseo de diezmar. ¿Usted tiene el deseo de diezmar? No, pastor, eso no. Tiene deseo de bendecir el reino de Dios, para que el reino de Dios siga avanzando. Y el reino de Dios va a avanzar porque Dios nos va a utilizar a nosotros. Él no utiliza el mundo, utiliza a sus hijos. Por eso nos provee, por eso nos bendice, para nosotros también bendecir el reino de Él. El hombre espiritual tiene deseo de hablarle a todo el mundo de Dios, de hablarle su encuentro con Jesucristo, dar testimonio lo que Cristo ha hecho en su vida. Y no podemos avergonzarnos de dar testimonio, pero tenemos que saber a quién y dónde damos el testimonio. Porque usted no puede decir cosas a la gente del mundo que no entienden y van a pensar que tú eres peor que ellos. Y también no puedes dar testimonio a tus vecinos cuando a tus vecinos los ves en la calle o los ves en la puerta y los maldices. Tienes que darle amor. Ellos tienen que saber que tú verdaderamente tienes el corazón de Jesucristo. Ese es el hombre natural, el hombre espiritual. Trata de agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque tú ahora, como hijo de Dios, tienes los frutos del Espíritu de Dios. Quizás no los tengas todos, pero antes eras una persona iracunda. Hoy hablas con amor. Ya hubo un cambio en ti. Los frutos del Espíritu que Dios pone en nosotros. Antes no tenías paz. Hoy en día tienes paz. Antes no tenías gozo. Hoy en día tienes gozo. Antes no tenías benignidad. Hoy en día tienes benignidad. Lo que significa no querer ofender a nadie. Porque te causa dolor ofender a alguien. Por eso hablas con el amor de Cristo. Esta persona se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu Santo que vive en ella. Resistimos a la carne. Tenemos el deseo de leer la palabra de Dios. ¿Cuántos sienten ese deseo? El deseo de hablar con Dios. El deseo de servirle a Dios. Porque si usted no le está sirviendo a Dios, no me puede decir que es un hombre o una mujer verdaderamente espiritual. Porque Dios no nos mide por lo que hablamos, nos mide por lo que hacemos. Por eso Santiago dijo, tu fe y tus obras. No eres salvo por las obras, eres salvo por la fe. Pero la fe hace que tú hagas obras también. Entonces tienen que ir las dos cosas acompañadas. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha diseñado. La persona espiritual se somete
especialmente a sus pastores, a sus líderes. No viene en contra y empieza a meterse un espíritu de rebeldía. Yo no voy a hacer eso, que lo hagan ellos, que no sé qué. No, usted lo hace porque usted lo hace para Dios. Y quien lo va a recompensar se llama Dios. La persona espiritual apoya su iglesia. No habla mal donde se congrega. No habla mal de sus pastores. No habla mal de sus hermanos que ve en la casa de Dios. Al contrario, usted habla bien de ellos. Usted los bendice. Usted está agradecido de Dios de tener buenos pastores. Y no tener pastores que lo manden a comer pasto allá afuera. Y no tener pastores que le den con la escoba para que reciba unción. Y no tener pastores que los manden a inflar globos para recibir la unción de Dios. Usted recibe la unción de Dios, que es la presencia de Dios, cuando usted escucha la poderosa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida, es poder, es autoridad. Y cuando usted la escucha, la palabra obra en nuestro ser. Porque donde Dios le envía, nunca va a regresar vacía, va a cumplir el objetivo por el cual Dios le envía. Y tiene que empezar a haber un cambio en nosotros. Por eso el hombre espiritual, la mujer espiritual, siente el deseo ferviente de decir: hoy voy, no importa lo que tenga delante de mí, hoy voy a la casa de Dios a alabarlo y adorarlo. Por eso la palabra dice que cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas poderosas, cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Cuando el pueblo de Dios viene y lo alaba y lo adora, por eso dice que él anda buscando adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Y estos adoradores es necesario que lo adoren. Tienen necesidad de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El verdadero hombre y mujer de Dios ya no forma más conflictos, más bochinches. Al contrario, se calla y no maldice con esa boca al que tiene a su lado. Por eso la palabra dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios y maldice que está a tu lado? No puede ser de esa manera. Tenemos que defender la causa de Cristo. Usted tiene que ser un intercesor. Clamar, gemir por su iglesia, por su familia, por sus pastores, por sus hijos, por sus vecinos, por sus amigos, por sus hermanos en la iglesia. Tiene que doblar rodillas y ser un intercesor delante de Dios. Y buscar el reino de Dios y su justicia. Interceder por su país. Aquí estamos viviendo. Usted tiene que interceder por este país, porque aquí es donde usted está. Y también va a interceder por su país, pero aquí es el que te da de comer este país. Te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque eso lo manda Dios. Orar por nuestras autoridades. Es el diseño de Dios. Orar por tu jefe. En vez de maldecirlo, en vez de decir: a ver cuándo se muere este hombre. No, decir: Señor, cámbialo, bendícelo para que bendiga mi vida también. Pero hacemos las cosas al revés. Hablamos mal de los jefes. Y no puede ser de esa manera. Tenemos, si somos espirituales, tenemos que dar ese enfoque espiritual. Tenemos discernimiento espiritual. Tenemos el concepto de discernir las cosas. El cristiano espiritual, la mujer espiritual, agrada a Dios, ama a Dios, adora a Dios, exalta a Dios, así como sus semejantes. Porque Dios terminará su propósito en nuestras vidas. Entonces, Dios nos va a cambiar si nosotros se lo permitimos. Dios no va a hacer nada porque tenemos el libre albedrío. Yo decido. Entonces hemos decidido que Dios tome control de nuestras vidas, de nuestro caminar en esta tierra. Buscarlo de corazón, honrarlo de corazón. Y no podemos callarnos la boca. Siempre tenemos que decirle al mundo que Cristo es la respuesta para el ser humano.
No hay otra manera. No es por ser bueno, no es por ayudar a todo el mundo, no. Es a través de Jesucristo que tenemos el regalo inmerecido de la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer todos juntos. No crecer para los lados, crecer espiritualmente. Pedirle a Dios su guianza, su poder, que cada día ese poder venga más sobre nuestras vidas y empiece a hacer ese cambio que necesitamos. Porque hay muchos que el aceite espiritual se les está acabando. Y se están quedando atrás. Se están quedando atrás. Y si tú y yo tenemos todavía ese aceite, hay que inyectar al que se le está apagando. Y levantarlo, animarlo, para que se agarre del plan y el propósito divino. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad, el privilegio de compartir las buenas nuevas de salvación. Señor, te damos gracias por tu bendición que derrama sobre nuestras vidas todos los días. Hoy bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Yo bendigo a cada persona que me está mirando por esa cámara, pero también los que están aquí congregados en tu nombre. Que la presencia y el poder de tu Espíritu Santo, amado Dios, destruya lo que tenga que destruir en nosotros, Señor. Y que tú, bendito Dios, nos forme conforme al plan y al propósito de tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos nuestro ser para que tú, amado Dios, te glorifiques en nosotros, tus hijos, Señor. Que demos testimonio que verdaderamente somos hijos tuyos. Y te damos gracias. Sumamente agradecidos de ti estamos, porque hemos entendido el plan tuyo para nuestras vidas. Pero en esta hora oramos por aquellos que todavía están renuentes a entender cuál es el llamado que tú tienes para sus vidas, el cambio que quieres hacer en sus vidas. Muchos tienen miedo y dicen, ponen una pared delante, no quiero cambiar de religión. Señor, esto no es cambiar de religión. Esto es tener una relación personal con el Dios vivo, con el Dios poderoso. Oro, bendito Dios, para que tú toques sus vidas. Y ahí donde tú estás, o aquí donde tú te encuentras, repite conmigo: en el nombre de Jesús, vengo delante de Él. Pido perdón por mis pecados. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Entra en mi corazón. Dame el regalo de la vida eterna por haber creído en ti. Pongo mi vida en tus manos para que de hoy en adelante tú guíes mis pasos. Y te doy gracias porque yo sé que tú eres un Dios real y eres un Dios poderoso. Oro y lo creo, que hay poder en tu nombre. Y ahora, como hijo tuyo, como hija tuya, Señor, tomamos autoridad y poder de tu palabra. Oramos por los que están enfermos en diferentes lugares y aquí en esta congregación, que tú extiendas tu mano poderosa sobre sus cuerpos, y en el nombre de Jesús declaramos sanidad en vez de enfermedad. Le hablamos a los pulmones, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, al sistema auditivo. En el nombre poderoso de Jesús declaramos
palabra de vida, palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de sanidad. En el nombre de Jesús, que tú proveas nuestras necesidades, que abras puertas, amado Dios Todopoderoso, que derribes muros que han estado ahí obstaculizando nuestro caminar en esta tierra. En el nombre de Jesús declaramos vida en vez de muerte. Declaramos que en Cristo somos más que vencedores. Declaramos que en Él todo lo podemos. Declaramos que no hay nada imposible para nuestro Padre. Declaramos que en Cristo caminamos en victoria para siempre. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Oro y lo creo que así es. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Denle un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.